Bienvenidos a una edición más de Política y Poder. En esta ocasión contamos otra vez con la grata presencia del ingeniero Mesías Guevara. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches. Norma, Bienvenido. muy buenas noches. Como siempre, muy grato conversar contigo y gracias por la oportunidad. A todos los que nos siguen, pues como ya saben, el ingeniero Guevara ha sido gobernador regional de Cajamarca, congresista de la República, presidente de los gobernadores regionales del Perú y actualmente docente y también él es directivo de CEPLAN, Centro de Planeamiento Estratégico. Así que lo hemos convocado para que nos hable sobre un interesante artículo que hoy se publicó en un diario conocido en el que titula Nuestra cruda realidad, pero en donde en realidad habla mucho sobre la tesis y sostiene la tesis que en el Perú actualmente vivimos en el país de las inseguridades. ¿A qué se refiere con este concepto, ingeniero? Coméntenos. Bueno, mira, en este artículo lo que en primer lugar trato de dar a conocer es mi opinión sobre cómo está actualmente el Estado peruano. Es como especie de una radiografía que me he atrevido a hacer en torno a diversos aspectos. Uno de los puntos que yo llego a una conclusión es de que el Perú vive en estos momentos o se ha convertido en el país de las inseguridades. Muchos solamente hablan de la inseguridad ciudadana, lo cual es notorio, por supuesto, pero sin embargo hay otras inseguridades que no se están poniendo al relieve, es decir, en la agenda. Últimamente, la FAO ha puesto en la agenda lo que es el tema de la inseguridad alimentaria. Pero a la vez también hay otras, como lo que es la inseguridad hídrica, la inseguridad jurídica, la inseguridad laboral y también la inseguridad económica. Entonces, ese es un punto de este artículo. Por supuesto que hay otros puntos más adelante. Por ejemplo, también me atrevo a hablar sobre lo que significa en estos momentos el tema del sistema político electoral, que el Perú en estos momentos no tiene un Correcto. soporte para consolidar lo que es la generación y la gestión del conocimiento. Entonces, hay muchos temas, pero conversemos sobre Perfecto. este punto de manera específica. Me pareció muy interesante esto, ingeniero, porque normalmente, como bien lo señaló y lo resaltó, normalmente la inseguridad siempre estamos asociándolo con la inseguridad ciudadana. Pero vamos punto por punto y quizás desde su trayectoria, sin duda, ver cuál es el antídoto, cuál es la solución para este tipo de inseguridad, ¿no? Porque hablando con usted no podemos caer en el diagnóstico, tendría que haber alguna No, solución. no, no. Empecemos con la inseguridad alimentaria. Explíquenos a qué se Bueno, refiere mira, y cómo podemos solucionar este tema. bueno, según la FAO, hay cerca de 50% de peruanos que no la pasan bien desde el punto de vista de que no tienen acceso a la alimentación. Hay muchos que incluso comen una vez al día, otros comen de manera interdiaria, lo cual ya es muy grave. Caramba. Y esto se debe, por supuesto, a que, en primer lugar, el costo de vida se ha incrementado y, por otro lado, también está el tema de que nuestras tierras agrícolas están siendo reemplazadas por otras actividades. Por ejemplo, está antes que había el pan llevar alrededor de las ciudades, muchas de ellas se han convertido en grandes asentamientos humanos, tanto urbanizados como no urbanizados. Y por otro lado, también se ha impuesto lo que es el tema de la agroexportación. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es desarrollar una estrategia de lo que significa fortalecer la agricultura familiar. Y en Ujú. torno a la agricultura familiar, tenemos que garantizar lo que es algo fundamental, que es el riego, el agua. Entonces, y ahí hay todo un ciclo, está interrelacionado con lo que es el agua, con lo que es el tema de la gestión del agua, los sistemas de riego y, por supuesto, los cultivos que tiene que haber. Ahí nosotros tuvimos una oportunidad en Cajamarca de crear, por ejemplo, el Plan Victoria. El Plan Victoria que no me gustó y no me gusta ese nombre de hambre cero, entonces simplemente yo lo puse en Cajamarca, queríamos el tema de lo que es el Plan Victoria. El Plan Victoria significa desarrollar lo que es la agricultura familiar, darle soporte a las mujeres, a las madres que están en el campo y también, por supuesto, al agricultor. Convertir al agricultor ya no en campesino, solamente como es hoy, sino darle las facilidades de crédito, darle las facilidades de lo que es
el tema relacionado de acceso a los mercados y capacitación, y por supuesto, como dije hace un instante, una política de riego. Y fíjate que algo que no debemos de olvidar es la generación de los biohuertos escolares, es decir, a través de los biohuertos escolares. Y por otro lado, también está lo que es la gestión estratégica de nuestro mar. Fíjate que nuestro mar no está siendo gestionado de manera estratégica a tal punto de que no consumimos mucho pescado. Si nosotros, nuestro mar es tan rico y sin embargo gran parte de lo que se caza, el cardumen, es fundamentalmente, por ejemplo, la anchoveta, el tema relacionado con lo que es el pejerrey, es creado harina de pescado o simplemente son exportados a través de filetes o a través de conservas. Entonces, ahí hay otro tema. Uno, desarrollar la agricultura familiar, para lo cual se quiere riego tecnificado, acceso al mercado, crédito a los agricultores, y por otro lado también está el tema de la gestión de la ganadería y de nuestro rico mar, que Dios nos ha bendecido con este mar. Muchos dicen, así como Argentina tiene sus pampas, el Perú tiene su mar. Sin lugar a dudas, ingeniero, y creo que en eso coincidimos plenamente. El mar de Grao es uno de los más ricos del mundo, tiene abundancia de productos que se pueden, de especies que se pueden aprovechar, y estamos de acuerdo con eso. Ahora, el tema que no puedo dejar de preguntar, evidentemente, es el tema de la anemia. La inseguridad alimentaria está muy asociada con la anemia, que tiene, como sabemos, efectos muy perversos en los niños. Usted, como cuando fue gobernador, ¿qué medidas tomó en el tema de la anemia? Evidentemente en el Perú es alto, pero entiendo que en su gestión se tomaron algunas medidas que ayudaron a mejorar esos índices de anemia en que la región Cajamarca tenía. Bueno, mira, la región Cajamarca en los últimos años se ha caracterizado por ser la región que tiene menos anemia. Ahora, te soy sincero, en los últimos años, por efecto de la pandemia, seguramente ya se ha incrementado un poco, al igual que la de nutrición crónica, pero en líneas generales, la región de Cajamarca en general se ha manejado de manera muy bien. Y ahí se ha hecho el tema de la participación, la integración con los municipios, la integración con el IMIDIS, a través de lo que es Cualiguarma también, a través de lo que es el tema relacionado con Cudamás y programa Juntos. Entonces, y es ahí que algo es, y también la empresa privada, hay que reconocer que en Cajamarca la empresa privada también ha colaborado mucho en el tema para alimentar bien a nuestros niños, sobre todo de 0 a 5 meses y hasta 5 años, y por lo tanto es algo que se ha venido trabajando con bastante dedicación. Perfecto. Pasemos al segundo punto, inseguridad ciudadana. ¿Qué es la inseguridad ciudadana y qué se puede hacer en este campo? Bueno, mira, la seguridad ciudadana pasa por desarrollar un modelo que sea bastante estratégico, diferenciar la parte estratégica y la parte operativa. Y por supuesto, en la parte estratégica está lo que significa la inteligencia, el uso intensivo de lo que es el tema de la tecnología de información y comunicación, como la inteligencia artificial, el uso de escuadrones especiales y también, por supuesto, lo que significa el tema legal. Ahí estoy muy preocupado. Tú sabes que últimamente este Congreso de la República ha dictado leyes o una ley donde prácticamente redefine lo que es una organización criminal y por otro lado también ha hecho de que el tema relacionado, que el protocolo del allanamiento también se cambie. Y por otro lado, algo muy tema que no entiendo, que es el tema de el levantamiento del secreto bancario y también el tema que la policía sea el que dirija lo que es el tema de la investigación en lugar de la fiscalía. Entonces, es un tema legal que también hoy nos pone a nosotros los ciudadanos en general en una situación de bastante fragilidad y ha fortalecido a las organizaciones criminales y delincuenciales. Ahora, esa parte legal tiene que corregirse de manera urgente, pero además de eso, también, como dije hace un instante, tiene que privilegiarse la inteligencia, el uso de tecnología de información y comunicación y también lo que es fortalecer el tema de la acción, porque una cosa es detección y otra cosa es la acción. Y hay algo muy importante, fíjate, que ahí lo que tenemos que hacer es promover la participación ciudadana a través de las rondas campesinas, las rondas urbanas, y algo que está en la ley de las municipalidades, que es las juntas vecinales. Tú has visto que en las provincias, donde tú y yo, por ejemplo, somos de Jaén y de Cajamarca, vemos que hay mucha participación ciudadana, pero en otras ciudades no vemos que eso sea de manera recurrente. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer que eso se movilice a la población. Por eso debemos decir que la seguridad es tarea de todos.
Correcto, tarea de todos y como usted bien lo señala, hay ejemplos incluso también en otras ciudades en Latinoamérica, como Medellín, en donde se combatió de manera efectiva con la ayuda de la gente, de los vecinos, y en Nueva York también, ¿no? Ejemplos muy claros de cómo desde la organización vecinal, desde la sociedad civil se puede ayudar en mucho a combatir este flagelo. Vamos por el tercero, la inseguridad jurídica. De algún modo u otro ya tocó ese tema, pero ¿cómo ve ese tema? ¿Qué podemos hacer respecto a qué es la inseguridad jurídica y qué podemos hacer al respecto? Bueno, ahí fíjate lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos en general es tener digamos, la virtud de elegir a buenos representantes, porque en estos momentos tenemos un Congreso que se ha convertido en un Congreso contrarreforma, incluso llegando a tener una dictadura congresal, y quienes están sacando leyes o emitiendo leyes que favorecen a ellos mismos, al interés subalterno y no al interés público. Ya lo dije hace un instante, esa ley que ha sacado el tema de seguridad ciudadana, y por otro lado, también el tema relacionado con lo que es la educación, que ha generado todo un desbarajuste. Y eso, fíjate que hace que el Perú pierda algo que es la institucionalidad. Y si la institucionalidad se pierde, se debilita, esto tiene un impacto en otro factor que es la competitividad. Entonces vamos a dejar de ser competitivos. Y si vamos a dejar de ser competitivos, lo único que vamos a hacer es alejar la inversión pública o inversión privada, porque vamos a dejar de ser un país predictible, es decir, un país que se pueda ya conocer con mucha, digamos, Certeza. transparencia Claro. a dónde va. Entonces, si no ocurre eso, no vamos a ser un país predictible. Entonces ahí viene lo que es la inseguridad jurídica, alejando las inversiones, trayendo como consecuencia que no haya generación de empleo y, por supuesto, que golpee la economía del país. Definitivamente, ingeniero. La inseguridad jurídica es una de las principales razones y fundamentos por la que un inversor de lejos o de otro país va a querer traer la plata a un país, ¿no? Vamos por el siguiente, la inseguridad económica. ¿Cómo estamos? ¿A qué llama inseguridad económica actualmente? Bueno, al no haber, al tener una incertidumbre en lo que es el entorno macroeconómico, que tiene que ver la parte macroeconómica y la parte microeconómica, al final esa relación no es, digamos, de manera proporcional, a tal punto de que hace de que las familias no tengan un trabajo digno y con un salario adecuado. ¿Y eso qué ha hecho? Ha hecho que un 71% de las familias a nivel nacional, según las opiniones, encuestas de opinión, expresan de que 71% no les alcanza el sueldo hasta fin de mes. Es decir, que a la quincena, al 21 día del mes, ya no tienen el sueldo. Por lo tanto, hay una inseguridad económica de la población que hoy también está sufriendo, y eso hace pues que también se genere conflictos familiares, hace que muchos posterguen sus proyectos, y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Respecto a la inseguridad laboral, quizás ya lo mencionó también, ¿no? El Perú, curiosamente, es un país en que tiene una serie de leyes, muchísimas leyes laborales, sistemas laborales. Eso tampoco ayuda, ¿no? ¿O qué es lo que está pasando y cómo ve el tema del desempleo en el Perú? ¿O cuáles son las dificultades ahí? ¿Cuál es la inseguridad que genera Yo el pienso que tema en en el tema nuestro país laboral? falta un sistema laboral consensuado, un sistema laboral equilibrado, de que ayude a generar empleo, pero también hay que buscar que las empresas también respeten los derechos de los trabajadores. Por ahí, por ejemplo, escuchamos a decir a ciertos empresarios de que el sueldo mínimo debe ser 400 soles, cuando eso no es justo. Otros manifestaban que 900 soles era demasiado para los trabajadores de las zonas rurales. Entonces, no hay un equilibrio, no hay un equilibrio con el respeto de derechos de los trabajadores. Por otro lado, en lugar de que el Estado ayude a reconvertir a los trabajadores, porque estamos viviendo una vorágine permanente. Si tú hoy has estudiado para ingeniero agrónomo, por ejemplo, tu vida va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque ahora hay otras actividades que están conexas, pero ya no es tu misma carrera que estudiaste. Puedes ser gerente, director, puedes tener tu propio fondo, puedes tener una política forestal o dedicarte a la ganadería. Por lo tanto, una persona, un profesional en general, tiene que estar reconvirtiéndote permanentemente, una reconversión laboral y profesional.
algo que en nuestro país no está ocurriendo, y eso hace que el índice de empleabilidad disminuya. Y por otro lado, también lo que significa la productividad de los profesionales en general en el Perú también no está con buenos indicadores. Por lo tanto, ahí hay que trabajar mucho, lo que significaría una inseguridad laboral. ¿Por qué? Porque hay uso de tecnología, hay el tema relacionado de hay nuevas habilidades que los trabajadores tienen que saber y ahí se requiere una gestión estratégica del talento humano, tanto en la parte pública como en la parte privada. Otro tema que relieva es la inseguridad hídrica. Como se sabe, el Perú es bendecido porque tenemos gran cantidad de agua. Lamentablemente el agua va hacia el lado donde no tenemos tanta necesidad, ¿no? Entonces, y la precipitación pluvial en regiones como Cajamarca también es muy alta. Sin embargo, el envase, guardar esa agua es complicado, ¿no? Por falta de... ¿Qué falta ahí? ¿Cómo estamos a nivel país en el tema de cuál es la inseguridad hídrica que usted ve? ¿Y Bueno, qué tan fíjate que lo que estamos viendo hoy es las consecuencias ya de lo que es el tema del cambio climático. En estos momentos, por ejemplo, en la Amazonía, en el nororiente, empezando Jaén, Bagua, San Ignacio hasta Tarapoto, e incluso en estos momentos hay grandes sequías. Los agricultores, los que no somos agricultores, pero tenemos relación directa con la agricultura, porque tenemos alguna actividad en ese sector, estamos sufriendo por la inclemencia de la sequía, no hay agua. Entonces es probable que muchas cosechas, muchas siembras se pierdan y eso es algo que hoy está ocurriendo. Pero la inseguridad hídrica no solamente para la agricultura, sino también para lo que es el tema de las ciudades, como líquido de elemento que todas las personas tenemos que beber. Hay ciudades, en este momento Cajamarca también hay escasez de agua, en Tarapoto hay escasez de agua, si tú vas al sur, Tacna, también hay escasez de agua, es decir, que hay muchas ciudades en el Perú que están por declararse en emergencia ante la escasez de líquido de elemento. Y muchas ciudades, recuerdo hace un tiempo atrás, incluso Iquitos, que tienen al Amazonas pasando por sus costados, no tenían agua para beber adecuada, ¿no? Bagua quizás en Amazonas. Bueno, las dos Baguas, ¿no? Perdón, Ucubamba y Bagua, ¿no? Ellos también tienen el río al costado, pero tienen serios inconvenientes por el agua. Entonces ahí falta la gestión del agua que tiene que darse desde lo que es las políticas de riego, las políticas de riego tinificado, las políticas del almacenamiento del agua, de la distribución del agua. Y hay algo que falta mucho en nuestro país. Falta concientizar en el concepto que significa el valor del agua. Es decir, porque muchos dicen el agua es gratis, sí, el agua es gratis, pero lo que cuesta es el almacenamiento, el procesamiento, El hacer tratamiento. la potabilización del agua y el traslado del agua. Por lo tanto, al final tú no pagas por el agua, lo que estás pagando es por el servicio que hace que el agua llegue a tu domicilio. Y ahí es algo que nosotros debemos de hacer un gran trabajo. Por eso el agua, la gestión es muy grande, desde lo que es el tema de las cabeceras de cuenca, del ciclo hidrológico, donde se da la siembra y cosecha del agua, donde incluso hay muchos temas, ¿qué te digo? Eh, Saberes ancestrales como las cochas, que Ujú. se utilizan para cosechar el agua o sembrar el agua y luego lo cosechas. Entonces, política forestal también, pues el Perú es un gran país forestal, que hay que ver el tema de lo que es la zonificación para ver dónde puedes sembrar árboles exóticos o nativos, maderables o frutales, y eso hay que verlo ya. Y el Perú es un gran potencial con recurso forestal que tenemos que sacar provecho y también que va a hacer restablecer el ciclo hidrológico donde antes no ha habido. Tú has visto que nuestra quebrada o río Amojú de Jaén ya prácticamente se está secando. Entonces, Correcto. por esa época. ¿Y eso por qué? Porque simplemente arriba, lo que significa el bosque de Guamantanga, no lo hemos cuidado y no lo estamos cuidando bien. Finalmente, ingeniero, todas estas inseguridades que he hablado, la inseguridad hídrica, la inseguridad económica, la inseguridad ciudadana, eh, estos elementos, ¿usted cree que han contribuido a que cientos de miles de peruanos hayan salido en los últimos 2 años fuera del país? Gente joven, sobre todo, gente que estudiaba a veces en muy buenas universidades en el país, pero ya no ven posibilidades de desarrollo aquí mismo y se van y han salido a Estados Unidos, a Europa, a Asia, y creo que eso evidentemente va a tener un efecto y un impacto muy negativo en el país. ¿Lo considera así usted?
Creo que lo hemos perdido un segundo. Ingeniero, ¿me copia? Hemos tenido un pequeño problema técnico, pero vamos a ver. Ingeniero Mesías, ¿está en línea? Bueno, pues creo que ha habido un pequeño problema técnico, pero esperamos se supere. Y vamos a ver. Ingeniero Mesías, ¿me copia? Muy bien te copio. Bien, le preguntaba, ingeniero, disculpe, un pequeño error técnico. Le preguntaba si estas inseguridades que usted también ha detallado son quizás causa de la migración masiva que ha habido en los últimos 2 o 3 años de jóvenes peruanos graduados, muchos de ellos de universidades muy prestigiosas dentro del país y que hoy han migrado masivamente a mercados laborales como Estados Unidos, Canadá, Australia, Asia, Europa. ¿Estas inseguridades tiene algo que ver con eso a su juicio? De hecho, que tiene que ver con esta situación lamentable que vive nuestro país. Incluso recientemente ha salido otra encuesta de opinión donde expresan de que no solo los jóvenes, ojo, que también personas mayores, que cerca del 57% les gustaría irse del país, precisamente porque no encuentran aquí oportunidades, no hay esperanza, y más aún con esta difícil situación política que estamos viviendo, donde vemos a un Congreso empoderado. Y algo que me llama poderosamente la atención, que hay la encuesta también que ha salido recientemente de Poder, manifiesta de que el 80% expresan un poquito más de que el Congreso es el más poderoso. Y luego lo que sí preocupa es que el segundo lugar esté en las economías criminales o ilegales, con cerca del 42%, y más abajo esté la presidenta de la República con un 32, 37%. Entonces, eso sí preocupa, porque significa que tenemos en estos momentos una presidenta sin liderazgo, con un gabinete que está a la deriva, y eso es muy lamentable porque fíjate que simple y llanamente no tiene esa capacidad para revertir esta difícil situación que hoy estamos viviendo, donde se está privilegiando la economía criminal, por un lado, por otro lado, la economía mercantilista, que ya vemos de cómo se está afectando a las economías de los más necesitados y la población en general, y por lo tanto no vemos que en el corto plazo esto se revierta. Y esperemos que eso ocurra, porque si no, ese 57% que anhelan irse del país, en cualquier momento, no todos, pero un gran porcentaje lo puedan concretar y marcharse. Como dijiste, es un gran talento que le ha costado mucho al país, aquellos que han estudiado en universidades públicas y también privadas, y por supuesto a sus familias, ¿no? Y a ellos mismos que están saliendo en busca de un mejor porvenir. Muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido muy amable y gentil con su tiempo. Como siempre, le agradezco sus palabras finales. Bueno, como siempre, lo que acabo de hacer no es algo apocalíptico en este artículo, sino es una descripción real de lo que está pasando. Por eso el título es Nuestra cruda realidad. Ahora, como tú bien has expresado, no hay que quedarnos ahí. En el próximo artículo haré las propuestas necesarias porque me he hecho Correcto. 4 preguntas. La primera pregunta es ¿dónde estamos? Por eso le titulé La turbulencia mundial. El segundo es ¿cómo estamos? Por eso le llamé Nuestra cruda realidad. El otro artículo le vamos a llamar ¿qué hacemos? Transformar el Estado. Y el otro Perfecto. es el qué. Y el otro sería el cómo, es decir, el camino, la ruta para salir de esta difícil situación. ¿Por qué? Porque hay que dar propuestas, hay que ser propositivo y hay que predicar esperanza, donde hoy lamentablemente cunde el terror, cunde el pesimismo, hay que reemplazarlo por el optimismo. Gracias y el Perfecto. Y él entusiasmo. sabe que esta es su plataforma. Usted me dice cuándo cuando saque su próximo artículo para seguir hablando de estos temas que sé que a muchas personas le está interesando y nos vienen siguiendo y escuchando. Así que gracias por su tiempo también y su paciencia. Muy buenas noches. Muchas gracias por participar en el Gracias, programa. gracias. Buenas noches a Hasta todos. otra Hasta oportunidad. luego. Buenas noches a todos. Gracias.